Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, nosotros somos optimistas desde el segundo semestre del año anterior. Veníamos percibiendo un crecimiento. Realmente hasta ese momento estábamos muy preocupados porque veníamos perdiendo, digamos, colegas día a día. La situación estaba bastante comprometida en el sector. Y el segundo semestre es como si hubiéramos pasado de un mundo a otro. O sea, la gente tomó confianza, los bancos acompañaron en esa confianza, otorgando créditos que no existían con una tasa razonable de acuerdo a la circunstancia económica, Ajá. y la gente se ha animado a comprar autos y a crear, digamos, a crearse deudas en un momento que estaba inseguro para la mayoría de la gente. Ujú, O ujú. sea, se ha hecho un voto de confianza hacia la economía que proponía el gobierno y viviendo una circunstancia, digamos, favorable en ese sentido, que invitó a que la gente se animara. Alberto, ¿hay algún perfil trazado en cuanto a la mayoría de clientes? Digo, ¿es gente que por primera vez adquiere un auto y es usado? ¿O es gente que ha cambiado el auto y lo hace por un modelo más nuevo? ¿Hay algún tipo de perfil trazado en ese sentido, alguna estadística? Como primer auto, digamos que es el porcentaje menor, Ajá, aunque generalmente el que compra el primer auto compra un auto usado. ahí está. Esta circunstancia se ha dado más para mejorar de modelo, inclusive hasta los modelos más jóvenes, o sea, modelos cercanos al 0 kilómetro, donde realmente la gente no podía llegar o por costo operativo del vehículo o por el costo del vehículo en sí, y se ha volcado por el automóvil usado. El segmento es amplio, hay 17 millones de autos circulando en la República Argentina, lo cual nos da un índice, pero realmente la consecuencia de esto, sabemos que el último semestre marcó una tendencia, pero no sabemos cómo va a seguir esto de acuerdo a las nuevas medidas que tome el gobierno con respecto al sector. Ujú. Alberto, en ese sentido, usted bien nos dice, bueno, la gente ha adquirido confianza, los bancos acompañaron, hubo ciertas medidas que hicieron que de alguna manera la gente se vuelque a invertir en autos usados. Y yo no le voy a hacer una pregunta, sino le pido una reflexión acerca del camino económico que ha tomado el gobierno nacional y si esto ustedes creen va a ser sostenible o cuál es el pensamiento que tienen de las expectativas acerca de las medidas que pueda tomar el gobierno. Nosotros somos un sector de muchos. A nosotros nos ha ido bien la aplicación de la política económica de este gobierno y a otros no le ha ido tan bien. Nosotros tenemos que ver a ver cómo sigue en el contexto general la economía en su crecimiento en los distintos sectores. Nosotros dependemos de cómo le va al conjunto. Si al conjunto le va bien, a nosotros nos va a seguir yendo bien. Realmente vos dijiste muy bien, dijiste, esto se ha animado a invertir. Sí, esto es una inversión. El auto lo ha sido siempre. Y la gente cuando se tiene que recostar sobre un bien y no puede acceder a un bien mayor, se recuesta a un vehículo porque el auto siempre siguió, digamos, un precio dólar, porque el auto se rige por precios dólar internacionales, la industrialización, o sea, o la industria o la producción de autos en la Argentina, el 60-70% de los insumos son importados y los valores van fluctuando de acuerdo a eso. Si la gente lo que supone, como suponen muchos, yo no digo que así sea porque no lo sé, yo no soy economista, Ujú. el dólar se va a mantener y está barato, digamos que invertir en este momento en un automóvil asegura una inversión, no solo la necesidad del traslado. Aparte que el traslado en este país, con el territorio que tenemos, es una necesidad, en muchos casos laboral. Fíjense el tenor de la inversión de la gente en automóviles usados, cuál es el auto más vendido, es un auto familiar de 1.600 centímetros cúbicos, y el segundo, en importancia, son las Hilux, que son vehículos de trabajo para el interior del país, para las distintas
los distintos rubros donde se mueven, que hay una necesidad de tener un vehículo de ese tipo. Nosotros vemos gente que por ahí lo están usando acá en la capital y decimos, uy, esta gente invertir en esta plata para este vehículo en la ciudad, pero generalmente son gente que tienen proyectos de trabajo fuera de la ciudad. Realmente eso nos da un índice del interés de la gente y por qué. Y aparte, nosotros tenemos el mejor economista de nuestro sector. El economista que nos asesora técnicamente, financieramente, son ustedes, el público en general. Nosotros vemos las tendencias y los seguimos por la senda que ustedes nos marcan. Y de esa manera sabemos qué es lo que tenemos que comprar, qué es lo que tenemos que ofrecer y los precios que tienen aceptación de parte de ustedes. Esto es un cambio permanente porque el mercado del usado se maneja por oferta y por demanda, no tiene un precio fijo. Ustedes habrán visto que en momentos que escaseaba el auto 0 kilómetros, el auto usado cercano al nuevo valía más que un auto 0 kilómetros del precio de lista. Hasta el momento de la entrega, por ahí después se ajustaba y llegaban a un precio igual o superior. Pero sucedía. O sea, ahora hay una diferencia sustancial entre un 0 kilómetros y el precio del auto más joven. Pero digamos que la absorción de parte del público, el interés por determinado segmento de los automóviles ofrecidos, es que lo que nos marca el camino si esto va a tener seguimiento, intención de compra, lo que nos marca para dónde tenemos que orientar nuestro trabajo. Es una decisión inteligente, podemos decir, de inversión, sobre todo en aquellos lugares que, bueno, dice usted, Alberto, estos utilitarios, como puede ser una Hilux o como puede ser cualquier otro tipo de camioneta, sirven para crecer. Y lo que le quiero también preguntar es lo que decía al principio. Teníamos temor respecto de los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo que se habían perdido en el primer semestre y aquellos que estaban en riesgo, ¿dejaron de estar en riesgo? ¿Los que estaban perdidos en el primer semestre se recuperaron? ¿Y cuál es la expectativa específicamente para ese punto, para el trabajo en el sector? Digamos que no se recuperó en su totalidad porque la baja fue importante en esos primeros 6-7 meses, pero se va recuperando, digamos, a una velocidad interesante. Nosotros en este momento estamos casi con el sector recompuesto y preparado como para trabajar y asistir al público en general. Hoy me hablaron desde otro lugar diciéndome que el vendedor de autos usados... Miren, la seguridad de compra de los vehículos usados pasa por a quién eligen comprárselo. Porque si el público se orienta nada más que por el precio del auto, porque está barato, y lo compra en un bar, en la esquina de la casa, a alguien que desconoce, o en un lugar instalado donde no tiene ninguna marca y no hace un tiempo determinado que está ahí para poder pedir referencias, digamos, el riesgo que corre es mucho mayor. A veces, digamos, es una cosa muy argentina tratar de comprar más barato que el vecino, que mi amigo, que mi hermano, en lugar de fijarse y asegurar una compra que es, digamos, el segundo bien más importante después de una casa, es tener un auto. Y arriesgan un capital interesante en comprar en cualquier lado. Mi consejo es comprar un lugar instalado, conocido, y de esa manera el precio que van a pagar siempre es barato. Porque en el tiempo del uso, si compraron un poco alto el precio, pero el auto vale la pena, tiene garantía, está vendido por gente idónea, se va a diluir la diferencia que han pagado. Alberto, o sea, en ese sentido y en orden de mercado, se decía hace un tiempo, sobre todo en comparativo con el 2023, que es el año con el que se está comparando esta suba de ventas, que los autos estaban muy caros en Argentina. Hoy con el precio del dólar o con este dólar planchado, ¿podemos decir que se está estabilizando este precio en comparativo con otros países? No, es que no podemos compararnos con ningún país. O sea, el error a veces de los comunicadores o de los economistas
es comparar los precios del auto en la Argentina con cualquier otro país. A veces me hablan de Chile, de Uruguay, los países limítrofes. Chile no tiene industria, o sea, no hay protección para la industria. Uruguay no tiene industria, tiene alguna armaduría, pero no tiene industria. No tiene, digamos, impuestos muy importantes sobre el automóvil. Acá en la Argentina, para protección de las industrias, se cobran impuestos que son altos, el 50, 60, 70%. El valor de origen de los autos es siempre el mismo. El problema varía con los impuestos que se cobran sobre el bien cuando está instalado en el país. Y eso ya es un tema de gobierno. Realmente está en la macroeconomía, yo ahí no puedo resolver nada, pero digamos que es un bien endémico. Está permanentemente, como es un bien registrable, fácil de grabar, el automóvil tiene impuestos por encima de lo que tienen otros bienes. Entonces, no es ni caro ni barato. Está de acuerdo a las circunstancias económicas del país, puede variar, en algún momento puede valer, si lo comparamos con y creemos que somos un país bimonetario, contra dólar, a veces puede estar un poco caro y a veces está al mismo precio y a veces puede estar barato. O sea, realmente las tres posibilidades se pueden dar y a veces se dan en el mismo año. Simultáneamente. O sea, hasta que no tengamos una política económica, digamos, ya establecida y en consecuencia con cierta permanencia de tiempo aplicada, estas cosas van a suceder. Alberto, te agradecemos muchísimo tu tiempo y muy didáctica tu explicación.